Jeffrey Dahmer fue un infame asesino en serie estadounidense de la década de los 80 y principios de la década de los 90. Cometió horribles actos de violencia y canibalismo, asesinando a 17 hombres y jóvenes. Sus crímenes se descubrieron en 1991, cuando se encontraron restos humanos en su apartamento en Milwaukee. Dahmer fue arrestado y condenado a múltiples cadenas perpetuas. Su notoriedad radica en la crueldad de sus crímenes y su perturbadora fascinación por los cuerpos de sus víctimas. Si no quieres perderte ninguna de nuestras historias, suscríbete, dale like y activa la campana. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Durante su infancia, Dahmer mostró señales perturbadoras, como la fascinación por la muerte y la violencia hacia los animales. Su familia vivía en un entorno disfuncional, sus padres, Lionel y Joyce Dahmer, tenían constantes peleas y se divorciaron en 1978. La relación con su padre era tensa, ya que Lionel trabajaba la mayor parte del tiempo y no tenía una conexión cercana con su hijo. Dahmer se volvió cada vez más solitario y retraído, lo que se agravó por el hecho de que su madre se fue de casa para vivir en otro estado. En la adolescencia, Dahmer experimentó problemas emocionales y escolares. Su fascinación por disolver animales muertos con químicos comenzó a manifestarse, lo que anticipaba su comportamiento sádico posterior. También luchó con su orientación sexual y se sintió aislado en una época en la que la homosexualidad aún era estigmatizada. Jeffrey Dahmer utilizó diversos métodos para atraer a sus víctimas. Se aprovechaba de lugares donde podía encontrar hombres jóvenes y vulnerables, como bares gay o las calles, especialmente buscando aquellos de origen afroamericano o asiático. Dahmer solía abordar a sus víctimas con una mezcla de carisma y engaño. Les ofrecía dinero o alcohol para ganar su confianza y atraerlos a su apartamento. Prometía momentos de diversión y compañía, aprovechándose de su soledad y vulnerabilidad. Una vez en su apartamento, Dahmer utilizaba diferentes tácticas para someter a sus víctimas. Algunas veces recurría a drogas, como el sedante llamado Rohypnol, para dejar a sus víctimas inconscientes y así poder abusar de ellos sin resistencia. Otras veces, empleaba técnicas de estrangulamiento o golpes en la cabeza para acabar con sus vidas. Tras cometer los asesinatos, Dahmer llevaba a cabo rituales macabros, como practicar la necrofilia y desmembrar los cuerpos. Además, utilizaba productos químicos para disolver los restos y deshacerse de las evidencias. Estos métodos manipuladores y violentos de Jeffrey Dahmer evidencian su despiadada sed de control y su depravación. Su habilidad para engañar y aprovecharse de la vulnerabilidad de sus víctimas fue parte crucial de su modus operandi, lo que le permitió llevar a cabo su espeluznante serie de asesinatos. Las víctimas de Jeffrey Dahmer fueron 17 hombres y jóvenes adultos, la mayoría de ellos de origen afroamericano o asiático. Cada una de estas víctimas tenía sus propias historias y sueños truncados por los horribles actos de Dahmer. En 1987, Dahmer cometió su primer asesinato. Aprovechando la soledad de su apartamento, llevó a cabo un acto brutal contra un joven de 19 años llamado Steven X. Después de matarlo, Dahmer desmembró y desechó los restos. Entre sus víctimas se encuentran otros nombres como Anthony Sears, Raymond Smith, Eddie Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Strother, Ron Lindsay, Tony Hughes, Conner Axintason-Pone, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacy, Joseph Bradeoft, Steven Tuoumi, James Daxter y Richard Guerrero. Estas personas fueron atraídas por Dahmer con engaños, promesas de compañía o recompensas monetarias, solo para encontrarse atrapadas en una pesadilla de violencia y abuso. Sus vidas fueron arrebatadas de forma cruel y trágica. Es importante recordar a las víctimas de Dahmer, honrar su memoria y comprender la inmensa pérdida que sufrieron ellos y sus seres queridos. Su tragedia sirve como recordatorio de la importancia de proteger a los vulnerables y trabajar en la prevención de la violencia en todas sus formas. El arresto de Jeffrey Dahmer y el descubrimiento de su casa de horrores fue un momento crucial en la historia de los crímenes en serie.
En julio de 1991, la tragedia llegó a su fin cuando un superviviente, Tracy Edwards, logró escapar de las garras de Dahmer y alertó a la policía. Las autoridades llegaron al apartamento de Dahmer en Milwaukee y se encontraron con una escena espeluznante. El lugar estaba impregnado de un olor insoportable y lleno de evidencias horripilantes. Había fotografías de cuerpos mutilados, partes humanas en recipientes y ollas con restos en proceso de descomposición. El descubrimiento reveló el verdadero alcance de los crímenes de Dahmer. Los investigadores encontraron fotografías, trozos de cuerpos, cráneos, cuchillos y otros elementos que confirmaban la macabra realidad de sus actos. Fue un testimonio gráfico y perturbador de la depravación de Dahmer. El arresto de Dahmer marcó el fin de su reinado de terror y el comienzo de un largo proceso judicial. Fue condenado por los asesinatos cometidos y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas. El caso de Dahmer capturó la atención del público y dejó una profunda impresión en la sociedad, provocando debates sobre la naturaleza del mal y la necesidad de una mayor vigilancia ante los posibles indicadores de comportamiento perturbado. En resumen, el arresto de Dahmer y el descubrimiento de su casa de horrores pusieron fin a una de las más aterradoras y perturbadoras series de asesinatos en la historia criminal, dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva. El juicio de Jeffrey Dahmer fue un acontecimiento que atrajo una atención masiva debido a la brutalidad y depravación de sus crímenes. Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas abrumadoras que confirmaban la culpabilidad de Dahmer y revelaban la oscuridad de su mente. Las pruebas presentadas contra Dahmer incluyeron fotografías macabras encontradas en su apartamento, que mostraban cuerpos mutilados y desmembrados. Estas imágenes gráficas dejaron en claro la verdadera naturaleza de sus actos sádicos. Además de las fotografías, se encontraron restos humanos y rastros de ADN que vinculaban a Dahmer con las víctimas. Los investigadores descubrieron cráneos, extremidades y otros fragmentos de cuerpos que corroboraban la veracidad de los testimonios de los supervivientes y las pruebas forenses. Los testimonios de los supervivientes y las declaraciones de testigos clave también fueron fundamentales durante el juicio. Estos relatos detallaban las experiencias horribles que sufrieron en manos de Dahmer, confirmando su modus operandi y su patrón de abuso y asesinato. El resultado del juicio fue una condena contundente para Dahmer. Fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Dahmer fue un testimonio impactante de la monstruosidad y la maldad humana. Las pruebas presentadas revelaron la espeluznante realidad de sus crímenes y garantizaron que pagara por sus actos horribles, dejando una huella duradera en la memoria colectiva. Finalmente, el 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por otro preso llamado Christopher Scarver. Los crímenes de Jeffrey Dahmer dejaron un impacto duradero en la sociedad y cambiaron la percepción pública de los asesinos en serie. Dahmer se convirtió en un símbolo de la maldad extrema y la depravación humana. Sus horribles actos conmocionaron al mundo y generaron un debate sobre la naturaleza del mal y la psicopatía. La crueldad y la brutalidad de sus crímenes desafiaron la comprensión convencional de la conducta humana y dejaron a muchos preguntándose cómo alguien podía cometer actos tan atroces. El caso de Dahmer también llevó a un aumento en la conciencia pública sobre los asesinos en serie y los trastornos psicológicos que los impulsan. La sociedad se volvió más cautelosa y atenta a las señales de comportamiento perturbado, reconociendo la importancia de abordar los problemas de salud mental y prevenir futuros actos de violencia. Además, los crímenes de Dahmer dieron lugar a una mayor atención de los medios hacia los asesinos en serie y la psicología criminal. Documentales, películas y libros surgieron para explorar y tratar de comprender la mente retorcida de estos individuos. En resumen, los crímenes de Dahmer dejaron una marca indeleble en la sociedad. Su brutalidad y depravación desafiaron nuestras nociones de la maldad humana y condujeron a un mayor examen de los asesinos en serie y la necesidad de comprender y abordar los trastornos psicológicos subyacentes. La recapitulación del caso de Jeffrey Dahmer revela aspectos impactantes y un legado duradero. Sus crímenes brutales y depravados dejaron una profunda huella en la sociedad, desafiando nuestra comprensión de la maldad humana.
El descubrimiento de su casa de horrores, los métodos utilizados para atraer y someter a sus víctimas, así como el macabro proceso de asesinato y desmembramiento, son detalles impactantes que siguen perturbando hasta el día de hoy. Dahmer también generó una mayor conciencia sobre los asesinos en serie y la importancia de abordar los problemas de salud mental para prevenir futuros actos de violencia.